Fíjense que pasó algo un poquito, ha estado pasando algo en nuestra vida, en mi familia, que a veces nos hace dudar. Y justamente en esta semana nos enteramos que una chica que conocimos desde chiquita desapareció en estos días. Nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro. Al final. Vivimos en la ciudad de Querétaro y últimamente ha habido varias desapariciones de chicas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son mexicanos acá? Todos. Bueno. Entonces puedo hablar con confianza. Bueno, recuerdan que en México, en un tiempo en Juárez, empezó a desaparecer muchas chicas. En Querétaro algo parecido está pasando. Y nos da tristeza porque era una ciudad muy tranquila, muy segura. Y ahora una persona muy cercana le ocurrió. Yo había escuchado a mi mamá que me contaba que muchas chicas universitarias de preparatoria estaban desapareciendo, pero pues uno lo ve más fuerte cuando es alguien cercano. Y eso a veces nos desanima porque estamos en una ciudad como Elkhart que no pasa nada, o casi nunca pasa nada, o es muy seguro. Pues uno ve cómo vive la gente, uno vive muy confiado. Y sin embargo vimos lo que sucedió, ¿no?, con el pastor, la hija del pastor de Primera Bautista, que la asaltaron en su casa y pues la asesinaron. Y eso pasa en todo el mundo, hay maldad en todo el mundo. Pero nosotros ahora que estamos pensando regresar a México, México está saliéndose de control en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la violencia. La pobreza hace que mucha gente empiece también a empezar a robar, a delinquir. Y eso a veces me hace pensar, yo veo a mi hijo, a mi esposa y digo, no los quiero llevar allá. Pero no hay ningún lugar más seguro que haciendo la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios nos llamó a ir a México. Y yo sé que muchos podrían, a lo mejor algunos me dicen, bueno, estás exponiendo a tu familia. Yo expongo a mi familia cuando me niego a hacer la voluntad de Dios. Pero así yo me quede acá, si Dios lo permite, nos va a pasar algo. Y si yo estoy en México y hay tanta inseguridad y ahora hay Juárez es una de las ciudades más violentas e inseguras del mundo. Acapulco es la tercera. Y fuimos el año pasado con mi familia de vacaciones y Dios nos cuidó. Y si nos llegara a pasar algo es porque Dios lo permite. Y nosotros vamos con esa convicción, pero estén orando por nosotros, que a veces yo tengo esa lucha como líder de familia y decir, estaré cometiendo un error, pero creo que siempre tengo esa confianza y esa seguridad de lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes estudiaron el tema de la iglesia con Francisco. ¿Lo hicieron? ¿O no? Yo no le pregunté. Bueno, entonces va a ser, si ya lo vieron, pues vamos a volverlo a repasar. A lo mejor habrá cosas que no vieron con él o que a lo mejor no has tomado en cuenta en algunos otros estudios. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia. Y me preocupa que muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es la iglesia. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 8. Si traen su Biblia, hoy no tenemos PowerPoint para que ejerciten el buscar versículos en la Biblia. Y los que traen teléfono, es más fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver que en ese pasaje, en el versículo 12, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay un ministerio que estoy desarrollando que se llama Renovando Nuestro Entendimiento. Y muchas veces en las iglesias se habla de que el mundo se está metiendo a la iglesia y que las cosas del mundo. Y a veces no nos damos cuenta que las cosas del mundo no son las cosas tan superficiales que a veces vemos. Que a veces decimos la música es del mundo, o la ropa o la moda, y todas esas cosas van a pasar. Pero hay cosas más importantes del sistema del mundo que se mete en nuestra cabeza, que vivimos cada día con ellas y no nos damos cuenta. Y una de ellas es el concepto de la iglesia.
Creo que la mayoría de nosotros venimos de la religión popular, ¿verdad? Del catolicismo. Y tenemos muchas ideas erróneas de lo que es la iglesia. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo me acuerdo cuando era niño que entrabas a la iglesia y a lo mejor, por ejemplo, mis abuelos, que eran los que me llevaban, y mi abuelo decía todas las groserías que se puedan imaginar, y en la calle le chiflaba a las chicas, pero entrábamos a la iglesia y, no, estamos en la iglesia, ser respetuoso. Y era como que no entendía, o sea, entras aquí y entonces como que era un lugar místico, y era como que todo callado y todo solemne, y tenías que ir bien vestido y de corbata y de saco, ¿no? Era lo que hacía yo me acuerdo que eso hacía mi familia, con mis abuelos. Mi mamá era atea. Pero algunos conceptos equivocados de lo que es la iglesia, ayúdenme. ¿Qué conceptos tenemos equivocados en nuestra mente de la iglesia? Esta vez les voy a hacer participar. Somos una iglesia pequeña y eso es bueno porque a veces eso nos ayuda a interactuar, ya que tú no estés nada más sentado y callado y escuchando y te aburres, sino que puedes participar. Ajá. Sí, de hecho ese es uno de los puntos que tengo, que es un lugar para la gente, o al revés. Ajá, sí, cierto, yo lo tengo al revés. Ajá, sí, no, o sea, la iglesia, mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque soy malo. O sea, a veces es al revés. Cuando yo me porte bien, entonces voy a ir. Y a veces es al revés, ¿no? No, es que la gente que necesita, que es mala, tiene que ir a la iglesia. Yo soy bueno. Entonces están los dos conceptos. También he escuchado que dice, yo no necesito nada para estar ahí en la iglesia. Estoy bien, soy demasiado bueno para estar ahí. Ajá, yo no necesito, lo que decíamos, no necesito ir a ahorita vamos a decir todos los conceptos equivocados y ahorita vamos a ver lo que es bíblico. Entonces, pero yo no necesito. También creo que un concepto muy equivocado que lo tenemos muy en nuestra mente es que es un edificio, que yo voy a la iglesia. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Y de dónde vienes? Vengo de la iglesia. Y lo repetimos tanto que pensamos que la iglesia es un lugar. Y la iglesia no es un lugar. Exacto, y eso ahorita lo vamos a ver. Hay un versículo en la Biblia que dice que se refiere al edificio como la casa de Dios. Ahora, este concepto está equivocado si pensamos que Dios habita en este lugar. Es decir, que Dios vive acá, que nosotros nos vamos y Él se queda viviendo acá, que es la casa de Dios. Él está refiriéndose, este versículo, a la casa de Dios como el lugar donde se reúne la iglesia, que somos nosotros. Muchos piensan que es un lugar aburrido y se ha convertido en algo aburrido porque a lo mejor muchos de nosotros, los líderes o la gente que Dios nos ha dado el privilegio de estar al frente de una iglesia o trabajando en una iglesia, a veces lo hacemos monótono y siempre es igual. Y la iglesia es un organismo vivo. Y sí venimos y nos sentamos acá y escuchamos porque es un tiempito que tenemos, pero a lo mejor a veces fomentar otras actividades que puedan tener dinámica y que pueda participar la gente y que no sea un lugar aburrido. No es un lugar aburrido. De hecho, el servicio del domingo es una celebración, pero a veces venimos como muy rígidos y como que nos da miedo hablar y no, somos una familia. ¿Cómo haces en tu familia cuando comes con tu familia? Platicas y hablas y digo, en la iglesia dice que tenemos que tener orden, pero si tú lo haces con orden y puedes participar, puedes orar, puedes levantar tus manos, puedes cantar, puedes alegrarte, puedes decir un amén. Mucha gente tiene miedo de decir un amén, o decir amén o gloria a Dios y decirlo con alegría, o cantar con alegría porque uno está todo rígido, porque así nos enseñaron. Y más si somos, hablando entre mexicanos, la verdad es que somos, aparentemente la gente piensa que somos muy alegres y muy expresivos. Y sí lo somos en nuestra familia. Muchos de ustedes en su familia son un desastre, me imagino. Muy alegres o echan muchas bromas y vienen a la iglesia y no, aquí me porto bien.
Pero no debe ser así. Tú debes de tener la libertad de ser quien tú eres, que las cosas que no son buenas las vayas cambiando, pero tener la libertad, porque Dios te quiere usar con esa personalidad. Vamos a ver lo que es el concepto bíblico. El concepto bíblico, luego yo te voy a dar apuntes que tú vas a poder tener, y ahorita te lo voy a decir. No me gusta mucho usar términos de griego y arameo, y luego a veces como que nos revolvemos, pero a veces es importante porque sabemos de dónde viene esa palabra y por qué la usamos, y entonces cambiamos nuestra mente, que la iglesia, del concepto que tenemos de iglesia. La palabra iglesia viene del término griego, que es eclesia. Edá, que también viene del griego, se traducía para sinagoga. ¿Se acuerdan de las sinagogas? Que era donde los judíos se reunían a estudiar, a leer la Biblia. El Antiguo Testamento en este caso. Y la eclesia era un término griego para referirse a una reunión. Y particularmente bíblicamente se utilizaba para llamar a los elegidos. Era una reunión donde se llamaba a los elegidos a juntarse, ya sea en una celebración o en algo importante que se iba a decir. Por eso las primeras reuniones de los cristianos era la iglesia, una reunión de los escogidos, y se juntaban para comer, se juntaban para platicar de cómo les había ido en la semana, se juntaban para celebrar la cena del Señor. Y de ahí viene esta palabra, es decir, en ninguno de estos dos conceptos se refería a un edificio, sino se refería a una reunión. Quiere decir que la reunión, las personas hacen la iglesia y no el edificio. Un edificio sin personas es un edificio, pero un edificio con personas es la iglesia porque están las personas ahí. Dice que la iglesia en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento ya se hablaba, porque los profetas, Dios les reveló que en el futuro los gentiles y los israelitas iban a ser un mismo pueblo. Y eso era un misterio. ¿Cómo Dios va a hacer eso? No lo podían entender. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo hablaba de esto como que no lo entendía completamente. No entendía completamente el plan de Dios para su iglesia. Pero empezaba a revelar ciertas cosas. Dios le empezó a revelar ciertas cosas. Y vamos a ver Efesios, si traes tu Biblia, capítulo 3, versículos 5 al 7. Y es interesante que entendamos esto, porque para los primeros creyentes la iglesia era un misterio, no lo entendían completamente. No es que ellos decían como nosotros, vamos a la iglesia el domingo. Ellos no entendían la iglesia de esa forma. Y era muy complicado entenderlo porque era romper el racismo que había en ese tiempo, era romper con un montón de cosas que había en medio y que les costaba. Por eso les leí al principio del versículo, era necesario renovar el entendimiento. Dice, cuando pienso en todo esto, Efesios 3, versículo 5, nueva traducción viviente, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Entonces, si no le está hablando a judíos, le está hablando al resto. Y cuando hablo del resto, había de todas las nacionalidades que en ese tiempo había o que estaban alrededor. Tal como antes les escribí, versículo 3, brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Este misterioso plan, la iglesia. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Fíjense, tenía una percepción. No entendía completamente todo, veía una parte nada más. Dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores no entendían esto. Pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Por medio del Espíritu Santo es que tú puedes llegar a entender ahora qué es la iglesia. Versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Esto es la iglesia.
Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Esto era muy fuerte para escucharlo a un judío. Él se sentía que él era dueño y que él era el único y especial. Y sin embargo aquí le dice, no, ahora también el resto de las personas tienen la oportunidad. Ahora son uno solo. Ya no hay más judío o gentil, o hombre o mujer, o esclavo o libre. Todos son igual delante de Dios. Y todos disfrutan la promesa y de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 7, en el versículo 6 dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Es una buena noticia. Y este era un misterio que no entendían, pero es hermoso ver que eso era el plan de Dios para nosotros. O sea, que el día de hoy no hay americano, o como les decimos gringo, o mexicano, o venezolano, sino que todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia, eso es la iglesia. Por eso a veces nosotros tendríamos que, yo sé que a veces nos cuesta trabajo involucrarnos con la cultura, pero a veces no está de más empezar a aprender inglés y tratar de socializar más. ¿No? A veces nos da miedo porque no tenemos un buen inglés. Pero si estamos viviendo acá, es parte también de compartir con nuestros hermanos. Cuando tuvimos la comida acá, a lo mejor muchos no pudimos comunicarnos, pero eso es un desafío, ¿no? Yo sé que no es para todos, yo sé que mucho nos cuesta, pero es parte de desear compartir con mis hermanos, porque no somos la iglesia solo los que estamos aquí, sino también los que están en la mañana, que muchos han creído, todos los que han creído en Cristo como su Salvador. Bueno, ¿con qué propósito? Bueno, el propósito de Dios con todo esto, en los siguientes versículos del mismo Efesios, versículo 10 y 12, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el propósito de la iglesia es mostrar, dice, la amplia variedad de su sabiduría. O sea, que uno de esos propósitos es que nosotros mostremos la sabiduría de Dios. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El versículo 12, el versículo 13, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Aquí en el versículo 12 de Efesios 3 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Antes la gente no podía entrar con libertad delante de Dios. Antes había, si ustedes a lo mejor lo han estudiado o lo han visto en películas, había un lugar o hay un templo, lo han visto en las películas, donde los judíos iban y adoraban en Jerusalén. Y había el lugar donde se reunían a orar, y luego había donde solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y nadie más podía entrar, y tenía que ser todo un ritual y solo ciertas personas podían entrar a la presencia de Dios que representaba el arca. Hoy en día eso ya no está. Dice que cada uno de nosotros somos sacerdotes que podemos entrar. Cristo es el máximo sacerdote. Y cuando te digo sacerdote, tú también, otra vez viene otra idea que nos han metido en la cabeza, que un sacerdote es alguien con una túnica. No, el sacerdocio habla de servicio, de ministrar delante de la presencia de Dios. Entonces cada uno de nosotros podemos servirle, podemos ministrar a otros y podemos acercarnos con libertad. No sé si todos aquí trabajan, o la mayoría, o han trabajado alguna vez. Bueno, entonces, no sé si te ha tocado alguna vez algún jefe así, bueno, a lo mejor también lo podía
más bien a los que no han trabajado, en el caso de las mujeres, o si te ha tocado algún maestro o alguna situación que has tenido que enfrentar, donde tienes que ir a hablar con el jefe, con el encargado o con una persona, y cuando entra la persona está seria y le tienes miedo porque sabes que tiene su carácter. O los hombres que van a pedir un aumento o por ahí un día libre y vas temblando porque no, me va a decir que no, o se va a enojar. En mi caso, a lo mejor la imagen que yo tenía así era de los hombres. Yo no tuve un papá terrenal, y la imagen que yo tenía de los hombres con los que mi mamá estuvo, que mi mamá se volvió a juntar 2 veces, eran hombres enojones, borrachos, violentos, y me daba desconfianza acercarme a ellos. A veces yo necesitaba algo y mi mamá me decía, pues pídeselo, porque ellos eran los que daban el dinero. Y yo prefería no. Yo mejor me iba con mis abuelos y les decía, y mis abuelos me daban lo que necesitaba para la escuela, pero prefería eso que decir. Y saben que eso es lo que muchas veces pasó o más bien eso me pasó con Dios. Porque Dios, la imagen era de un hombre, de un padre, y yo no quería acercarme a hablar con él. Yo sentía que él estaba enojado conmigo. Y sin embargo, este versículo dice que podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y Dios no es la persona que está sentada ahí en su escritorio esperando a juzgarte, sino Él siempre, o la imagen que debemos tener es que Él está con los brazos abiertos, que es amoroso, y que no importa cuántas veces tú caigas, porque Él es fiel. Y Él quiere que te levantes y que tengas la confianza de venir a Él. Que si el día de hoy tú estás pasando por alguna situación, si estás luchando con algún pecado, que no digas, soy así y ya no voy a cambiar. No, que te acerques confiadamente a Él. La iglesia se puede acercar confiadamente a Él. Somos un organismo. Entonces dice que el cuerpo tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Nosotros somos ese cuerpo. Nosotros y cada uno de los que han creído en Cristo forman la iglesia. Hay iglesias locales, esta es una iglesia local, con los miembros que están acá. Y después la iglesia en general es todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Y hay 2 objetivos fundamentales que tú debes de tener en cuenta que tú tienes como iglesia. No el pastor ni los líderes, sino tú, en lo individual. En primer lugar, Mateo 5, 14 al 16, no lo vamos a leer todo, pero ahí lo vas a tener en tus hojas. Habla de que somos la luz del mundo. No que somos nosotros la luz, pero que la luz de Dios se refleja en nosotros. Es como si fuéramos un espejo. Nosotros no producimos esa luz, pero somos un espejo que refleja la luz de Dios a las personas. Pero tú no puedes ser luz cuando tú estás viviendo en tinieblas o cuando tú cubres ese espejo y no dejas que refleje esa luz. Tienes que ser luz. No es una opción, no es si quieres ser luz, sino tienes que ser luz. Y si no estás siendo luz, tienes que ver la forma de cómo ser luz. Ser luz en tu matrimonio, ser luz como hijos, ser luz como trabajador, ser luz, que los demás puedan ver que hay algo diferente en ti. Y aquí hay algo bien interesante. Los que están con sus familias, los que son padres, los que son líderes de familia. Quiero decirte que a veces uno piensa que venir a la iglesia y ves al pastor y ves a los líderes y tú te sientas y escuchas, pero cuando tú sales de acá, tú tienes mucho trabajo que hacer porque tú eres el pastor de tu casa. Y tus hijos y tu esposa también forman este organismo en pequeñito, son una iglesia, digamos, pequeñita, donde tú puedes hacer lo mismo que haces en la iglesia, pero todos los días. Juntarte, orar, animarse unos a otros, el poder ser de bendición a los vecinos. Y entonces a veces decimos, no, pero es que en la iglesia no hago nada, o bueno, es que yo no enseño como los que enseñan ahí. No, es que tú tienes que enseñar. Las mamás tienen que enseñar a sus hijos, las abuelitas a sus nietos, todos tenemos que enseñar. No nada más los que están, acá nada más hacemos 1 hora que enseñamos. Pero tú tienes toda la semana
para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu esposa. Tu esposa puede orar por ti, puede bendecirte a ti. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Y esa es la forma en que somos luz, porque vamos transformando nuestras familias. Y número 2, el otro propósito de la iglesia es producir para el reino de Dios. Mateo dice que debemos ir, Mateo capítulo 28, versículo 16, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Entonces, esa es otra cosa que la iglesia debe hacer. Y eso lo empiezas haciendo con tu familia. Tienes que predicarle el evangelio a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos. Y tienes que ser productivo. Si tú estás en una empresa, tú no puedes llegar a la empresa y a ti te piden, no sé, si haces muebles. No puedes llegar a la empresa y sentarte y estar tomando café y viendo la televisión. No puedes. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar si haces eso? Te van a despedir. ¿Y qué vas a decir? Ay, no, pero ¿cómo? Pero pues si yo hago bien mi trabajo. Y hay cristianos que somos así, que venimos a la iglesia y creemos que sentarnos cada domingo, o tenemos pensado que la iglesia es cada domingo. No, tenemos que ser productivos en la semana. Porque si no eres productivo, la misma Biblia lo dice. O sea, hay utensilios para usos honrosos y para usos viles. Si tú eres creyente, Dios te va a usar. Pero cuando llegues delante de Dios vas a llegar con las manos vacías. Vas a ser un siervo inútil porque haces lo que tienes que hacer, cumples con lo que tienes que cumplir y ya. No, si estamos siendo la iglesia, tenemos que ser productivos. Y cada uno de ustedes debe de buscar cómo ser productivo. Cada uno de ustedes tiene un don o un talento, o varios dones o varios talentos. Y tienes que buscar cómo ser productivo. No todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos tienen los mismos dones, pero todos tienen una parte importante que hacer. Y acá ustedes lo pueden notar, y es importante que entre ustedes se digan: hermano, usted tiene el don de servicio, porque lo veo que siempre está atento y que siempre está contento haciendo cosas. Y hermana, yo me he dado cuenta que usted tiene como que el don de sabiduría. O hermano, yo me he dado cuenta que usted tiene, pero a lo mejor tú ni sabes ni qué son los dones, ni cómo usarlos, ni sabes qué don tienes. Entonces te voy a dejar tarea, por eso es que te voy a dar esas hojas que ahorita vamos a repartir. Y ya vamos a terminar con esto. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? Eso me tienen que ayudar ustedes. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? Para darle gracias a Dios. ¿Qué más? Para alabar su nombre. ¿Qué más? Entonces, pero recordemos, ajá. Para prepararnos para la próxima semana. Ah, sí. Sí, de hecho eso también es una reunión donde nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo durante la semana? Animarnos para lo que sigue en la semana. Pero hay dos cosas también importantes. Recuerden, nos reunimos, pero el trabajo está en la semana. El domingo venimos a celebrar. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar. No vienes a la iglesia y ya cumpliste. Ya fui el domingo, ya estoy bien, ya cumplí con Dios. No. Más bien, haces el trabajo en la semana y el domingo vienes a celebrar de las victorias de Dios. Y hay dos cosas que son un mandato. Por eso es que tú no puedes, lo que decíamos hace rato, yo estoy bien, yo puedo estar en mi casa. No. Porque hay un mandato de Dios. En Hebreos 10, 23 al 25, Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: y no dejemos de congregarnos, de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
el propósito es reunirnos. Dice el Señor, tienen que reunirse. ¿Para qué? Para animarse unos a otros. Y ese animarse es si estás mal, si estás flaqueando en algo, también es para que tú vengas y le cuentes a tus hermanos, escojas a alguien de entre aquí que le tengas confianza y ore por mi hermano porque estoy en pecado, porque estoy viendo esto en la televisión, estoy haciendo esto otro, estoy tentado cuando voy al gimnasio, estoy viendo mucho a las señoras, estoy viendo mucho señorita Laura, es una tentación cada vez que prendo la tele. Sí, si tú te ves que sí lo ves, no lo niegues, no. Bueno, pero aquí es para animarnos. Entonces, ese es un mandato, no es opcional, no es si te quieres congregar. Dice, no lo hagas como algunos tienen por costumbre. Porque la imagen es de que es como una fogata o como carbones que están juntos, están encendidos, están calientitos. Pero cuando se separan, ¿qué pasa? Se enfrían y se apagan. Y eso es lo que pasa cuando tú te alejas. Te enfrías y te apagas. Y número 2, porque el Señor nos pidió que le recordáramos cada vez que nos reuniéramos. Sí puedes celebrar la cena del Señor en tu hogar. Es más, si tú te vas de vacaciones y no pudiste ir a una iglesia, puedes juntarte con tu familia y celebrar la cena. Como familia lo puedes hacer, pero algo muy lindo que podemos hacer como la iglesia cuando nos reunimos es celebrar la cena. ¿Y celebrar la cena qué es? ¿De qué? Un recordatorio. ¿Qué nos recuerda la cena del Señor? ¡Que Él viene! De hecho, en los tiempos bíblicos se saludaban y se decían Maranata, que significa el Señor viene. Y eso nos debe de animar cada vez que venimos a la iglesia y recordar que Él viene. Nos estamos nosotros, la iglesia, preparando porque Él viene. Entonces nos preparamos, ¿cómo? Hablando de otros del Evangelio, viviendo vidas santas, llevando bien nuestra familia, siguiendo la Biblia, leyéndola y amándola y viviendo siendo luz. Y nos preparamos y cuando nos reunimos recordamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué Él viene, porque le amamos, porque Él es bueno. Son 2 mandatos de por qué te debes de reunir. Es porque es un mandato de que nos congreguemos, que no lo dejes de hacer. Y número 2, para celebrar. Y simplemente otro concepto equivocado que tenemos, nos podemos reunir cualquier día. No tiene que ser domingo, puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, no hay un día. En la Biblia dice que los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana, que era domingo, pero no dice que tienes que hacerlo el domingo. Nosotros lo hacemos el domingo porque es conveniente. Porque el resto de la semana trabajamos y el domingo podemos dedicarle a Dios. Pero el domingo no tiene que ser, tú no tienes que pensar, no, es que siempre tiene que ser el domingo. Hay gente que es perseguida en otros países que se juntan cuando pueden y cuando hay una oportunidad y se juntan. Entonces no es que seamos religiosos de decir es el domingo o el domingo tiene algo especial. No, lo hacemos porque terminó la semana y es como un día que podemos empezar en la semana dándole gloria y honra a Él. Entonces, eso sería otro estudio porque hay personas que dicen que tiene que ser el sábado y otros que no, que el domingo y que el domingo es el día pagano. Pero eso yo se lo voy a dejar a Francisco que después se los enseñe.